Lo bautizaron con el nombre de Pitágoras, como el filósofo. Desde pequeño tuvo mucha curiosidad de conocer el origen del apelativo. Tan pronto se enteró de la grandeza del matemático y filósofo que hizo famoso el nombre, se empeñó en creer que descendía del eximio griego y se hizo llamar Pitágoras II. Así se convenció a sí mismo que el gen enraizado en el presocrático había transitado por múltiples generaciones hasta que llegó a él, por lo que orgulloso de ser portador de tan soberbio linaje, se veía obligado a ser digno de su antiquísimo y celebérrimo antepasado. Su empeño de estudiar concienzudamente la filosofía de Pitágoras y sus geniales descubrimientos matemáticos indagó en las razones por las que Aristóteles aseveraba que Pitágoras fue llamado, por la escuela de Crotona, fundada por él mismo, alrededor del siglo VI a.C., el Apolo hiperbóreo, o sea, el Apolo de tierras lejanas que, según Heródoto, se ubicaba en algún lugar del noreste de Asia. En opinión de Pausanias, se localizaba más allá del hogar de Bóreas, que de acuerdo al poeta Homero, estaba en Tracia, por lo que Hiperbórea estaba al norte de Tracia, en Dacia. Plutarco los relacionó con los galos. El estoico Hierocles del siglo II después de Cristo consideró a los hiperbóreos como escritas. En diversos escritos coincidían en que Pitágoras era hiperbóreo a pesar de que era originario de la isla jónica de Samos. En lo que parecían coincidir todos era que Hiperbórea era una de las terre incognite. Algunos la situaron en Gran Bretaña o más allá del viento, y asimismo coincidían en que los oriundos de esas tierras llegaban a vivir 1000 años en felicidad plena, amenizados por las notas musicales como parte del orden y leyes establecidas allí durante las visitas de Apolo. Pitágoras II se fascinó con la idea de que su viejo ancestro era de Hiperbórea, como resultado de su sabiduría, conocimiento y su visión mística de la música. Otro atributo que deslumbró a Pitágoras II de su remoto consanguíneo fue su carácter excepcional al no caer en el alejamiento que los otros filósofos griegos tuvieron de lo mítico conforme se acercaban a lo natural. En contraste, el gran filósofo matemático no se decantó por lo mítico religioso contra la razón, lo que se evidenciaba en la excelsa fama tanto del gran científico como de destacado religioso de la que gozaba entre los antiguos. Los epígonos de Pitágoras se centraron en las matemáticas como determinante y regulador de los fenómenos naturales. La ciencia y la religión, que en la percepción intelectual de los filósofos de la época paulatinamente se fueron convirtiendo en antípodas, en Pitágoras parecían conciliarse. El desarrollo de su filosofía y ciencia se desarrollaban en medio del orfismo, movimiento religioso basado en un conjunto de leyendas y creencias profesadas por Orfeo, el poeta tracio. Pitágoras se empecinaba en un sistema de creencias que congeniaba el mito y las religiones mistéricas a la par que desarrollaba aportes científicos en el terreno matemático de gran valía para el pensamiento occidental ulterior.
El joven Pitágoras II aprendió mucho de las enseñanzas del gran pensador griego de quien descendía según su creencia. Sin embargo, algo no le cuadraba. Volvía una y otra vez al tema de Hiperbórea. Le intrigaba especialmente la idea de que se ubicara, como lo señalaban algunos, más allá del viento. Al principio no lo entendió. Conforme avanzaba en sus estudios científicos, se percataba que un lugar más allá del viento no podría existir en la realidad, porque el viento tenía una gran importancia. No era concebible un mundo sin viento. Para los filósofos de la Grecia antigua, el aire es uno de los 4 elementos esenciales del universo, junto con el fuego, la tierra y el agua. El viento es fuerza propulsora del aire. Sin el viento no habría polinización, ni dispersión de semillas, ni energía eólica, ni podrían volar las aves. Entonces, el muchacho Pitágoras II se preguntaba cómo se les podría haber ocurrido que Hiperbórea pudiera localizarse más allá del viento, es decir, donde no había viento. Eso era imposible, así que llegó a concluir que se trataba de una metáfora. En efecto, además de pensar Hiperbórea como tierra extremadamente remota, se le consideraba como una suerte de paraíso terrenal, donde los seres humanos vivían felices en plena armonía, acompañados de música y tranquilidad. En virtud de esto, lo primero que había que hacer para entender el sentido de la metáfora era que la felicidad plena solo podía encontrarse donde no hubiese viento, porque el viento lo entendían como una fuerza perturbadora, causante de muchos males y acontecimientos trágicos. Eso que a muchas culturas les puede parecer extraño y hasta absurdo, en el pensamiento de los griegos de la época tenía sentido. Los griegos en general y los grandes pensadores presocráticos, la cultura cretense, micénica, los jónicos, etc., eran isleños. Por ello, los vientos fuertes les causaban muchas desgracias, de manera que la frase más allá del viento podría interpretarse como el lugar donde reinaba la calma y la tranquilidad. Sobre la base de ese pensamiento, Pitágoras II comprendió el sentido de la metáfora y decidió irse a vivir a Ólafsvík, el lugar más tranquilo que encontró tras exhaustivas búsquedas enciclopédicas. El pequeño poblado de Ólafsvík estaba ubicado en la península de Snæfellsnes, en Islandia. Construyó allí la escuela Crotona II, ayudado por 20 seguidores neopitagóricos que, siguiendo al Pitágoras antiguo, vestían sobriamente con prendas hechas con materiales de cáñamo en colores blancos, pero por el frío extremo de ese país no pudieron prescindir de usar lana, a diferencia de los pitagóricos originales, quienes la evitaban por considerarla impura. Al igual que sus ancestros, eran vegetarianos con un estilo de vida ascético, ordenado, disciplinado y sereno.
se dedicaban al estudio sistemático de las matemáticas y se solazaban con música en que prevalecía la escala pitagórica basada en la sucesión de quintas y octavas, utilizando el monocordio como instrumento principal. La idea rectora, heredada directamente del insigne sabio antiguo, consistía en considerar la música más como ciencia que como arte. Soplaba el viento, pero sentían estar más allá del mismo, por la tranquilidad en que vivían aislados como secta pitagórica. La paz y la armonía de la secta perduró durante algunos años, hasta que una inundación glaciar extraordinaria los alcanzó con un vigor descomunal. Los pobladores de la península fueron advertidos por los medios, pero la decisión de Pitágoras II por mantenerse aislados en su sectarismo extremo les impidió enterarse del desastre que se avecinaba y las medidas de evacuación que había que tomar para prevenir el riesgo. A pesar de haber vivido algún tiempo en la zona, desconocían las señales de los animales que un lugareño hubiese detectado oportunamente. Y cuando percibieron que se asomaban a lo lejos, los caudales de agua que llegaron a 1.000.000 de metros cúbicos por segundo ya era demasiado tarde. La metáfora, más allá del viento, recibió un gigantesco cubetazo de agua helada. El desbordamiento de casquetes polares que descendieron por la montaña fue inmisericorde. Ni los rezos propios de su religión mistérica, ni los cálculos matemáticos más sofisticados para encontrar salvación pudieron evitar la tragedia. Los 21 integrantes de la secta fueron sumergidos por el caudaloso torrente que los ahogó en las gélidas aguas y los sepultó en sus profundidades. La Hiperbórea, situada más allá del viento, para garantizarles una vida henchida de felicidad milenaria, había sido totalmente destrozada. Los ritos secretos, la armonía, la música y las matemáticas quedaron en la nada.